Bien, entonces, esto que estamos viendo es el core, básicamente sí, el núcleo, el core del curso de Java, de la sección, perdón, porque es todo un curso completo de JavaScript. Es el core de la sección de JavaScript asíncrono. Si tú entiendes esto, que estamos viendo, que no digo que no es confuso, es confuso. A mí me costaba mucho entenderlo. Pues si tú entiendes esto, que es el core de JavaScript asíncrono y de las promesas en sí, pues habrás dominado el tema de las promesas. Porque ya cuando veamos async y await, pues lo que funciona con async y await aplica aquí para las promesas. Porque async y await no son más que azúcar sintáctica de las promesas. Entonces, esto es bien confuso de entender. Por eso estoy buscando las palabras más adecuadas para que lo entiendas. Y entonces, si tú entiendes esto, tienes que poner mucha atención a este diagrama. Este diagrama de Resolve versus Fulfilled, que comenzamos ya hace muchos videos, pues es núcleo, es clave para entender el tema de las promesas. Por eso a lo mejor puede que se te haga difícil, pero pues que no es difícil cuando quieres dominar algo. Siempre lo bueno, pues cuesta un poquito más. Entonces, pues vamos a hacer lo posible por entenderlo. Y ya si entiendes esto, ya async, ya wait, ya es pan comido. La clave es primero entender las promesas en sí mismas. Entonces, pues nos quedamos que el método then retorna inmediatamente. Ese sí tiene que retornar inmediatamente. Y acá le puse ya la anotación. Fíjate, dice por acá. Como yo te dije, yo en su momento, yo me vi tentado a hacerme esta pregunta. Y a lo mejor puede que tú también. El return de las callbacks de un final, y voy a volver a repasar. El return de las callbacks de un finally, catch, then, son el return de esos métodos en sí mismos. Es decir, el callback de un then es en sí mismo el return del método then. Pues no, eso es imposible. El método then retorna inmediatamente. Es lo que te decía, el método then, tan pronto como lo llamas, instala las callbacks, pum, se las instala, inmediatamente retorna, es decir, te arroja un valor, en este caso un nuevo objeto, promise. Dice, el método then retorna inmediatamente, antes incluso de que se llame al handle callback. Efectivamente, pues sabemos que cuando se ejecuta el método then retorna inmediatamente. Entonces, una vez que retorna el método then, puede que sí, puede que no, puede que la callback asíncrona aún no se ejecute. Por eso el return de estas callbacks de estos métodos no puede ser el return de estos métodos en sí, porque si no tendría que esperarlos y por ende pues bloquearía el hilo. Entonces no, eso es imposible. El método then retorna inmediatamente, al igual que el finally y el catch, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, antes incluso de que se llame al handle callback. Por eso yo te puse el ejemplo de la call stock hace unos videos, que puede que una función inicie un cálculo asíncrono, pero esa función termina luego, pero la callback, el cálculo asíncrono, quizás todavía no termine cuando retorne la función. Por eso yo te enseñé en ese momento. Dice, el método then programa, por decirlo de una manera, porque no sabemos si luego lo inicia, eso no nos importa. Lo importante es que programa. Dice, el método then programa el cálculo asíncrono, pero este método then debe retornar inmediatamente para no bloquear el hilo actual. Efectivamente, el método then tiene que retornar algo inmediatamente. Por eso yo te dije que a lo mejor los creadores de JavaScript buscaron esta solución para no bloquear el hilo principal. Pues ellos, yo creo que detrás de las escenas, yo me imagino, no sé si sea cierto, pero pues yo creo que sí. Por eso no es parte de que yo le agrego, que a lo mejor los desarrolladores de JavaScript en su momento dijeron, ay, pues ¿cómo lo hacemos para que no me bloquee la callback asíncrona, me bloquee el hilo principal? Y pues ahí a lo mejor a ellos se les ocurrió decir, pues ¿sabes qué? Hay que hacer que el then retorne inmediatamente. Entonces, efectivamente, el método then programa el cálculo asíncrono, pero este método then retorna inmediatamente. Luego te da un objeto promise nuevo para que no bloquee el hilo. Dice, es por eso que los creadores de JavaScript tuvieron que hacer que then retornara algo rápido. Ese algo es una nueva promesa que nada tiene que ver hasta cierto punto, repito, con el return de sus callbacks instaladas, lo que ya vimos, y más adelante lo vamos a ver. Dice, si el return de estas callbacks fuera igual al return del then de sí mismo, then tendría que esperar a que estas funciones asíncronas se ejecutaran, lo que ocasionaría bloquear el hilo hasta que las funciones asíncronas retornaran, lo cual no tendría sentido. El método then tiene que retornar inmediatamente, incluso antes de que las callbacks asíncronas se ejecuten. Por tanto,
el return de las callbacks, el return de sus callbacks instaladas, tanto del finally como del catch como del then, es diferente a lo que estos métodos retornan en sí mismos. Ya después vamos a ver el método catch y el finally, pero los tres se reducen a lo mismo, que su return de las callbacks no tiene nada que ver con el return de ellos mismos. Dice, por eso, como te dije, la instalación de las callbacks de un then es de forma síncrona. Y si es síncrona, pues tiene que retornar inmediatamente para no bloquear el hilo. Acuérdate que el código síncrono, ese sí puede que bloquee el hilo principal, el hilo actual, sea el hilo que sea, en este caso el hilo principal de JavaScript. Dice, por eso, como te dije, la instalación de las callbacks de un then es de forma síncrona, pero ya su ejecución sí será asíncrona. Ese no será problema porque then retornó algo rápido, un nuevo objeto promise. Es lo que ya te decía yo. Y más adelante también lo vamos a volver a repasar. La instalación del método de las funciones callbacks de un then. Fíjate, vamos a abrir el diagramita. Lo tengo justo por acá. Esto ya lo vimos de manera rápida. Ya te voy a ser familiarizado. Vámonos acá. Fíjate, cuando vimos este diagrama de evaluación de fetch, pues vimos que el método then guarda nuestro callback handle 1 y handle 2, dependiendo de cuál sea. Y podemos llamar, dice, evaluación síncrona en una promesa. Entonces, en este punto, como ya vimos, la instalación de las callbacks de un then, tanto el primer argumento como el segundo, si es que se la pasas el segundo, pues eso sí, la instalación se hace de forma síncrona. Es decir, cuando te invocas el then, inmediatamente va a retornar un objeto promise y la instalación de esas promesas, la que le pusimos como primero y como segundo argumento, dependiendo si usa las dos o una u otra, pues la instalación, pum, las va a instalar, las va a guardar en algún lugar, pero esa ejecución no será luego de forma síncrona o no. La ejecución de esas callbacks ya se va a hacer eventualmente, es decir, en un futuro. Entonces es muy importante entender eso. La instalación de esas, yo digo instalación, pero también vas a ver como que registro. La instalación, el registro de esas callbacks de un then sí es de forma síncrona, de forma rápida, pero ya su ejecución es eventualmente, es decir, de forma asíncrona. No va a pasar inmediatamente, sino en algún futuro, cuando el cálculo asíncrono previo al que están asociadas haya terminado. Entonces acá yo me preparé otro diagramita de entender eso, que siguiendo con nuestra analogía, aquí es muy importante entender que el método then retorna en sí mismo un objeto promise, pero la callback también puede retornar, por ejemplo, otro objeto promise. Entonces, el nuevo objeto promise que retorna un then es diferente a lo que retorna su callback, alguna de sus callbacks, porque puede tener dos. Acuérdate que un then puede tener dos callbacks instaladas. Entonces, una cosa es el return de las callbacks instaladas y otra cosa es el return del then en sí mismo. Entonces, para entender eso, yo hice como que una narrativa para que se entendiera mejor. Busqué la forma más didáctica de enseñarte esto para que lo entiendas. Acuérdate que P en nuestro diagrama, en todo este diagrama, P representa el nuevo objeto promise, lo que retorna el método then en sí mismo. Y S viene representado por la promesa que retorna la callback. Son dos cosas completamente diferentes. Las dos son objetos promise, pero una es del método then en sí mismo, que es nueva promesa, y S es la promesa de alguna de sus callbacks. En este caso, pues nomás usamos la callback del primer argumento. Entonces dice por acá, fíjate cómo me preparé el diagramita. Soy un objeto promise, S. Return de la callback instalada en el then. Acuérdate que primero, que es el caso más importante, el que vas a ver allá afuera en el campo de batalla, es el caso cuando el return de una de las callbacks del then es una promesa en sí mismo. Cuando retorna un valor directo, pues no es rápido. Pero si la callback retorna una promesa a su vez, pues ahí es el caso más importante. Entonces ya aquí me preparé el diagrama y en el próximo video continuamos. Saludos.